Muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches, buenas noches. Quisiera arrancar la clase felicitando a todas, pero a cada una de ustedes, queridas estudiantes, en este día, aunque tardecito, pero más vale tarde que nunca, por el Día de la Mujer. El aporte que realizan a diario cada una de ustedes es fundamental, ya que como hijas, madres, abuelas, como esposas, como novias, es inclaudicable la labor que realizan. Entonces, mi más sincero reconocimiento y felicitación a cada una de ustedes. Espero que hayan tenido un bonito día. Gracias, Lice. Muchas gracias, Lice. Gracias, Lisa. Gracias, Lice. No, de nada, de nada. Solamente que no se olviden también del Día del Hombre. Es el 19 de noviembre, ¿no, Lisa? ¿Sí? Yo pensé que era cada viernes. Ajá. Ese es de soltero. Pero el Día de la Mujer deberíamos tener un puntito, aunque sea por ser mujeres bolivianas. Sí, ya me han dicho que es el 19 de noviembre, me han dicho. Y creo que este año cae viernes siempre, Qué coincidencia. ¿no? Qué bueno. Bien. Eh, Iniciemos, por favor, con los tres grupos que nos faltan. Estaríamos empezando con negociaciones internacionales. Nicole, ¿ya está listo tu grupo? Sí, Lice, ya estamos listas. Ok, entonces, ¿desean que realice su presentación o lo van a compartir ustedes? Usted, porfa, Lice. Por supuesto. Bien, como siempre les vamos a poner como una regla y no prolongarnos mucho tampoco a todos los grupos. Por favor, siempre se les da 15 minutos para poder hacer su presentación. Y en el hipotético caso de que se prolongue un poquito más, por favor, les rogaríamos optimizar el tiempo. Bueno, adelante, Nicole. Está bien, Lice. Buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos del grupo Élite y en esta oportunidad vamos a hablarles sobre qué son las negociaciones internacionales y transculturales. Siguiente, por favor, Lice. Para entender un poco el tema y familiarizarnos con los conceptos, es importante entender qué es una negociación internacional. Es aquella que se entiende por la cual intervienen partes de diferentes países, es decir, que se mueven en mercados exteriores. Para muchas personas y organizaciones, las negociaciones internacionales se han vuelto la norma y no solo una actividad exótica que solo ocurre ocasionalmente. Aunque el término cultura tiene muchas definiciones, los empleadores para referirnos a los valores e ideas compartidos por un grupo de personas. Siguiente, por favor, Lisa. La negociación internacional como arte y ciencia. La negociación es un arte y una ciencia en el ámbito internacional y transcultural. La ciencia en la investigación proporciona evidencia para sustentar las tendencias. El arte en la negociación está en decir qué estrategia utilizar para incrementar el entendimiento transcultural. Las negociaciones internacionales y transculturales son más complejas que las domésticas. Siguiente, por favor, Lice. ¿Qué hace que una negociación internacional sea diferente? Influyen dos contextos generales. Está
el contexto ambiental, que son fuerzas ambientales que no se controlan, que no controla ningún negociador y que afecta a la negociación. Y está el contexto inmediato, que son factores sobre los cuales los negociadores parecen tener control. Siguiente, por favor. Siguiente, dice. En el contexto ambiental están los factores, que son pluralismo político y legal. Dentro de estos se encuentran los impuestos, estándares y códigos a los que se apega una organización. También tenemos la economía internacional, que es el valor de tipo de cambio de las divisas internacionales que se consideran negociar en diferentes países. También están los gobiernos extranjeros y sus burocracias, que son las diferentes formas en que el gobierno regula las industrias y las organizaciones de un país. Siguiente, por favor. También tenemos que dentro del contexto ambiental existen estos otros factores que son la inestabilidad, que es la falta de recursos, escasez de bienes y servicios y desequilibrio económico y político. También está la cultura, que son las personas de diferentes culturas, tienen diferentes formas de negociar. También están los interesados externos, diferentes personas y organizaciones que tienen intereses en el resultado de la negociación. Siguiente, por favor. En el contexto inmediato existen otros factores, los cuales son el poder relativo de la negociación, que son la cantidad de acciones e inversiones que cada parte está dispuesta a aportar. También tenemos los niveles de conflicto, que es la relación con origen étnico y entidad geográfica. También está la relación entre negociadores, que es el historial de relaciones entre las partes que afectan la negociación. Siguiente, por favor. Está la conceptualización de la cultura de la negociación. Es importante entender que la cultura es un fenómeno grupal, es un grupo definido de personas que comparten ideas, valores y expectativas de conducta. Estas últimas se transmiten de generación en generación. Siguiente, dice. 4 maneras de la cultura. Tenemos la cultura como conducta aprendida, que esta hace referencia al enfoque del catálogo de conductas que contiene un negociador. Después está la cultura como valores compartidos, que comprende los valores y normas principales que afectan una negociación dentro de una cultura. Tenemos la cultura como dialéctica, que es la y conductas sociales. Va a seguir con la exposición mi compañero. Siguiente, por favor, Lisa. Buenas noches, Lisen. Yo voy a seguir con la exposición. Tenemos la cultura como contexto. La cultura como contexto es un compartimiento de conducta social que tiene cada grupo cultural. Puede ser en sus valores, las costumbres, las creencias que tiene cada cultura y cada grupo social. Siguiente, Listen, por favor. La definición de negocio es un proceso competitivo de ofertantes y contraofertantes. Esto puede diferenciar dependiendo de las culturas, ya que cada cultura tiene un modo muy distinto de pensar. También está la oportunidad de un negocio, la oportunidad de manera distributiva o integrada, ya que la cultura influye en el modo en que los negociadores perciben una oportunidad. También tenemos la elección de los negociadores. Son seleccionados por criterios como género, edad, experiencia,
desconocimiento. Cada cultura puede ponderar con un criterio distinto. Siguiente, Lisa, por favor. La influencia de la cultura en una negociación perspectiva y administrativa. Tenemos el protocolo, que es la formalidad de las relaciones entre dos partes negociadoras. También tenemos la comunicación, trato de manera verbal o no verbal. La sensibilidad del tiempo, medida en que se representa la importancia del tiempo en diferentes culturas. Siguiente, Lisa, por favor. La influencia de la cultura en una negociación perspectiva administrativa. Perdón, Lisa. Tranquila, tranquila. Propensión al riesgo, grado de aceptación de riesgo entre culturas, grupos o personas, importancia que se le otorga a un grupo en una cultura. Mi compañera va a continuar, dice. Buenas noches. Continuando con el tema de la exposición, naturaleza de los acuerdos. La cultura también tiene un efecto importante en la conclusión de los acuerdos y en la forma que adopta el acuerdo. Por ejemplo, en Estados Unidos los acuerdos suelen basarse en la lógica. El ejemplo, el productor con el costo más bajo obteniendo el acuerdo y suelen formalizarse e imponerse por medio de sistemas legales si no se cumplen tales estándares. Sin embargo, en otra cultura, obtener el acuerdo puede basarse en la posición social. Siguiente, por favor. Emociones. La cultura parece influir en el grado en el cual los negociadores manifiestan sus emociones. Estas emociones pueden usarse como tácticas o ser una respuesta natural o circunstancias positivas y negativas durante la negociación. Siguiente, por favor. Estrategias de negociación que generan respuestas culturales. En otras palabras, se recomienda a los negociadores que estén conscientes de los efectos de las diferencias culturales en la negociación y que las tomen en cuenta cuando negocien. Muchos teóricos parecen suponer que de manera implícita que el mejor modo de manejar las negociaciones transculturales es ser sensible a las normas culturales. Siguiente, por favor. Familiaridad baja. Emplear agentes o asesores. Es un método para que los negociadores que tienen muy baja familiaridad con la cultura de la otra parte es contratar a un agente o un asesor que conozca la cultura de ambas partes. Incorporar un mediador. En las negociaciones transculturales se pueden usar muchos tipos de mediadores. Inducir al otro negociador a utilizar su enfoque. Otra opción es convencer a la otra parte para que utilice el enfoque que usted propone. Siguiente, por favor. Familiaridad moderna. Adaptarse al enfoque de otros negociadores. Esta estrategia implica que los negociadores hagan cambios conscientes en su enfoque, de modo que sea más atractivo para la otra parte. Ajuste coordinado. Esta estrategia implica que ambas partes hagan sus ajustes mutuos para encontrar un proceso común de negociación. Por favor, siguiente.
Familiaridad alta. Adoptar el enfoque de otro negociador. Esta estrategia conlleva adoptar por completo el enfoque del otro negociador. Improvisar un enfoque. Esta estrategia implica preparar un enfoque adaptado específicamente a la situación de la negociación, al otro negociador y a las circunstancias. Efecto sinfonía. Esta estrategia permite a los negociadores crear un nuevo enfoque que pueda influir aspectos de cualquiera de sus culturas o adoptar prácticas de una tercera cultura. Siguiente, por favor. Las mejores prácticas en la negociación. Las negociaciones forman una parte integral de la vida diaria. Las oportunidades para negociar estas por todos lados. Uno está prepararse. Diagnostiquen la estructura fundamental en las negociaciones. Identifiquen y apliquen el MAPAN. Esté dispuesto a retirarse. Domina las paradojas importantes de una negociación. Siguen. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Bueno, esta es como mi parte y les voy a explicar las paradojas de una negociación. Una de las paradojas que tiene la negociación es la de crear valor y declarar valor. Estas dos etapas, la primera es la de crear valor y en esta se refiere a inventar ideas y inventar opciones. La segunda es la de declarar valor, donde deciden qué persona obtiene cuánto de qué. Bueno, esto ayuda también a distribuir los resultados que se obtuvieron a partir de la creación del valor. Perdón, dice. Las declaraciones, las negociaciones deben tener cierto tipo de habilidades para que la transición de crear a declarar sea equilibrada y no arruine la negociación. Estas habilidades pueden ser también integrativa en la etapa de crear valor y distributiva en la etapa de declarar valor, perdón. Bueno, el segundo es apegarse a sus principios o resistirse al flujo de los acontecimientos. Bueno, el ritmo y el flujo de las negociaciones pueden pasar de un regateo intenso por cuestiones financieras a un debate sobre los principios, sobre lo correcto y lo justo. En esta paradoja nos indica que la negociación debe ser flexible para que ambas partes obtengan lo que desean. Y que habrá veces que las partes deben otorgar concesiones, es decir, otorgar para poder obtener. Por otro lado, nos indica también que no es fácil renunciar a los principios fundamentales para alcanzar un acuerdo. Aquí es donde el negociador debe saber diferenciar entre los problemas de principios, donde la firmeza es lo primordial, de los problemas donde la conciliación es la mejor ruta para lograr los resultados aceptables para ambos. El tercero es apegarse a la estrategia o buscar nuevas opciones en todo momento. En las negociaciones muchas veces suelen surgir nuevas informaciones que pueden cambiar el ritmo y la dirección de la estrategia. En este punto, la intuición y la experiencia del negociador toman las riendas de la negociación. Por una parte, surgen nuevas oportunidades que pueden ser o no convenientes. Estas oportunidades muchas veces pueden ser disfrazadas como el caballo de Troya, es un ejemplo. Para eso el negociador debe poner en práctica su experiencia y habilidad para poder diferenciar las oportunidades reales de los caballos de Troya. Es como decir más o menos. Honesto y abierto, o cerrado y opaco.
En este punto, la honestidad completa sobre las necesidades suelen ser un problema. Los negociadores deben saber cuánta información dar. El dar demasiada información también los expone a que se aprovechen de ello. Y al cerrarse por completo es poco eficaz en la negociación, y al no revelar información suficiente tampoco ayuda a crear bases sólidas para un acuerdo. La finalidad de esta paradoja es decir, es decidir cuánta información revelar y cuánta reservar. Una confianza o desconfianza es la última paradoja. Bueno, es un espejo del dilema de la honestidad, es similar que la honestidad. El negociador decide cuánto confiar en la otra parte. El confiar demasiado trae problemas y el no confiar nada también. Entonces los negociadores deben buscar un punto de equilibrio, bueno, por así decirlo. Muchos prefieren que la otra parte se gane su confianza y a partir de aquello ve si se puede confiar en todo lo que dice o no. Bueno, para esto es necesario que los negociadores recuerden que la negociación es un proceso que evoluciona con el tiempo. ¿Me puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Recuerde lo intangible. Bueno, los factores intangibles tienen potencial para afectar de manera negativa la negociación. Es por esto que el negociador debe ser consciente que lo intangible impulsa una conducta y que el mejor modo para identificar esos factores es ver lo que no está ahí, en las causas por las cuales lo intangible impulsa su conducta. Los factores psicológicos también pueden influir en esto. Un factor puede ser ganar o evitar perder, parecer duro, parecer fuerte ante los demás para no parecer débil, ser justo y demás. Por ejemplo, si la otra parte lucha por un ascenso con un archirrival en la misma oficina, puede mostrarse muy difícil al negociar para impresionar a su jefe, de parecer duro y superior. Es un ejemplo. Bueno, hay dos modos de revelar lo intangible de la otra parte. La primera se basa en preguntar y ser amable en hacer, y otra es ir con un observador a la negociación. Estas personas son, tienen habilidades para reconocer conductas no verbales. Por otra parte, también los negociadores deben recordar que las emociones y los valores son la raíz de muchos factores intangibles que pueden afectar el proceso de negociación. El siguiente, Gracias. por favor. Gracias, Helen. Ya se han cumplido los más de 20 minutos que se les ha asignado a tu grupo. Ya vamos a irnos con la ronda de las preguntas, por favor, para todo el grupo. Bien. Primera pregunta. ¿Por qué una negociación es ciencia y es arte? ¿Por qué una negociación internacional es ciencia y es arte? Porque una negociación es ciencia y es arte, una negociación internacional, ¿no? Debería trabajarse con ese enfoque, nos han mencionado sus compañeros. ¿Por qué? Lice, creo que una negociación internacional es arte porque está en decidir qué estrategia se va a utilizar para incrementar el entendimiento transcultural, y es ciencia porque porque proporciona evidencia para sustentar. No sé si está bien. Gracias, Nicole. Dentro del análisis que han hecho como grupo, hay dos contextos, me han hablado de situación, el contexto ambiental y el contexto inmediato.
Dentro del contexto ambiental, ¿cuál creen que sea el factor de mayor incidencia en una negociación internacional? Dice, creo que sería el pluralismo político y legal, porque en ese factor se aprecian los impuestos, estándares y códigos a los que se apega un, un país, una organización. Ya. ¿Cuál creen que sea como grupo, les pregunto esto, cuál creen que sea el papel que cumple la cultura en una negociación internacional? Perdón, dicen como dijo, escuché entrecortada. ¿Cuál es el papel que cumple la cultura en una negociación internacional? Lice, podría ser que la cultura tiene una profunda influencia en la manera en la que piensan las personas, se comunican y se comportan. Por eso creo que afectan a los tipos de transacciones internacionales que se vayan a hacer, porque es importante entender la forma en la que se va a negociar, o sea, en la manera en la que se va a negociar. Por ejemplo, dicen un negociador para negociar en otro lugar tiene que saber qué cultura tienen ellos, porque según a la cultura que tienen, tiene que adaptarse para hacer un negocio, ya que las culturas tienen un diferente modo de pensar, de actuar. Entonces, si el negociador eh, no está informado de la cultura que tienen, su negociación podría fallar. Muy bien. Dentro de lo que es esta modalidad de que nos explicaban, hablaban de la familiaridad baja, familiaridad moderna y la familiaridad alta. Eh, ¿Cuál es su posición como grupo con relación a esta modalidad, ¿no? De la familiaridad alta, que indica adoptar el enfoque del otro negociador? ¿Es recomendable esa táctica o esa estrategia? Sí, dicen, porque si, por decir un negociador, no sé, ¿cómo va a disculpar qué palabra usó? Adoptar. Si no se adopta a lo que a la otra parte, no llegarían a negociar. Ya. Muy bien. Muchas gracias al grupo. Su actividad también la vamos a
tener lista, por favor, para en la clase que vamos a asignar, para poder realizar igual con sus compañeros. Espero que hayan preparado ya sus 3 preguntas también que tenemos, ¿no? Bien, acaba de enviarme otro grupo su trabajo para poderlo compartir. No sé si se encuentran acá el grupo de técnicas de negociación y resolución de conflictos. Destrezas unidas. Sí, dice buenas noches. Permítame compartir, por favor, la pantalla. Si desean, porque ya me llegó su trabajo. Oh, ya. Está bien, dice. Adelante. Ya. Bueno, licenciado y compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, el grupo 6, Destrezas Unidas, tiene el agrado de presentarles los siguientes temas del libro Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos. Buenas noches, licenciado. Vamos a empezar con efectos, el poder en la negociación. Bueno, el poder personal proviene de atenderse a sí mismo y usar todas las habilidades interpersonales. Este es el componente más importante en una negociación. Siguiente, por favor, Lisa. Tipos de negociación. El poder de legitimidad es el que se deriva de la autoridad real. Su naturaleza formal tiene diferentes formas. Por ejemplo, las transmisiones de televisión, las noticias y documentales. El poder por posición son una forma de poder de legitimidad que se conoce como poder por posición. El poder del experto. Siguiente, por favor, dice. El poder del experto puede ser una pericia real sobre la situación específica que se está negociando. Este posee poder por su experiencia, o sea, tiene la ventaja, ¿no? El poder por retribución también puede ser real o imaginario. El poder por retribución tiene varios niveles, se puede relacionar con emociones o con cosas tangibles. El poder coercitivo es el poder de hacerle algo desagradable a otra persona. Se usa en un estilo competitivo de negociación. Puede ser el poder para castigar o avergonzar también. El poder carismático. Siguiente, por favor, Lisa. El poder carismático se relaciona con la simpatía. Es el que vende grandes cantidades de mercancía. La gente compra zapatos deportivos de una marca en particular porque se identifican con el famoso atleta o futbolista que usa esa marca, ¿no? Y desean ser como él. El poder por situación se entiende por el hecho de que las situaciones que usted enfrenta pueden en ocasiones no serle favorables. El poder por identificación es el poder de relacionarse con otra persona. Este es una de las fuerzas primordiales en la persuasión. Siguiente, por favor, Lisa. El tiempo. La presión de tiempo por cumplir un plazo que está llegando puede presentar un enorme poder. El poder por prestigio se conoce en ocasiones como el poder de competencia o necesidades. Un buen ejemplo es el hecho de que las personas no le harán un préstamo de dinero mientras piensan que lo necesita y que no tiene opciones. El poder de la persistencia eh, no es no es estar repitiendo las mismas palabras, es resistirse a darse por vencido, es encontrar diferentes, perdón, Lisa, es encontrar formas diferentes de explicar y sostener su propuesta. Y por último, la paciencia es poder y puede ser el mayor de todos, ¿no? Aplica a lo largo de todo el proceso de una negociación. Siguiente. La paciencia y la gentileza son poder.
La paciencia es útil también cuando usted analiza las opciones y se prepara para la negociación. Siguiente, por favor, Lice. Poder real y poder percibido. A medida que identifique y analice el poder en una negociación, se debe desafiar sus percepciones. Algunos poderes serán reales. Debemos de considerar si los efectos de los poderes reales sobre nosotros son positivos o negativos y hasta qué grado. De igual manera podemos percibir un poder que no existe en lo absoluto. Y para que la mayoría de los poderes produzcan algún efecto, debemos de percibirlo, de permitirlo, perdón. Es necesario también cuidarse de menospreciar su propio poder y sobreestimar el de su contraparte. Siguiente, por favor. La manera de utilizar el poder puede usarse con fines constructivos o destructivos. La forma en la cual se usa será una gran medida, lo que determine su efecto. El poder puede ser usado sobre otras personas en formas agresivas para presionar, intimidar o manipular. También puede cederse o compartirse con otros. Juegos psicológicos. Las dos principales categorías de los juegos psicológicos interpersonales son la estafa y la manipulación. El resultado deseado de la estafa es tangible y el de la manipulación es emocional y puede ser empleado con el fin de obtener una ganancia tangible. Más adelante, los juegos psicológicos generalmente son coherentes con un estilo competitivo de negociación. Siguiente, por favor. Los efectos de la negociación, del poder de la negociación. Los negociadores utilizan actitudes poco honradas. Estos juegos pueden poner a la otra parte en desventaja si logran hacer que el destinatario crea que no se encuentran en la posición más débil. La mejor regla es negociar solo con la persona que tenga la máxima autoridad o con quien tenga la autoridad equivalente. Blofear es una maniobra que que algunos negociadores recurren. Esto es mentir. Los buenos negociadores no tienen que mentir, además de que no es ético, es una conducta riesgosa. El siguiente, por favor. La credibilidad es fundamental en la negociación.